René, y es que ahora en Consultorio Legal tenemos un tema que es realmente importante, no solo para las mujeres, sino para toda la familia. Y es justamente el tema de la compensación de quien se dedica al hogar. ¿Cuántas mujeres están de amas de casa y se cree que no están haciendo nada cuando en realidad hacen 3 veces más trabajo que un hombre? Que en horas de semana serían 35 horas a la semana de trabajo laboral y traducido a un sueldo al menos 86,000 pesos al año. Así que vamos a hablar de este tema que es tan importante con el doctor en Derecho. Ya ustedes lo conocen, simpaticísimo, pero además muy instruido. Muchas Marco gracias, Chávez. ¿Cómo Leslie. estás, Marco? Querido Bienvenido. doctor, bienvenido. Jackie, buenos días. Pues sí es un tema controversial, pero creo que es un tema incluso hasta apasionante, yo diría. Sí. Básico, apasionante. ¿Alguna vez en algún otro programa platicamos de lo que era el trabajo doméstico? Si se acuerdan, que ahora ya la Organización Internacional del Trabajo y la Ley Federal del Trabajo en México no lo denominan como empleo doméstico, sino como personas con actividad remunerada del hogar. Ok. Esto no es exclusivo para mujeres, hay que ser claro. Y es lo justo, además. Sin embargo, Hay durante amas de hogar muchos también. años, muchísimas mujeres se dedicaron a ser amas de casa. Inclusive traíamos un tema interesante, medio sociológico. Cuando tú le preguntabas a alguien, ¿a qué se dedica tu mamá? Alguien te podría decir, no, pues a nada, es ama de casa. Nada más falso que esta apreciación. O sea, ser ama de casa lleva a ser nutriólogo, psicólogo, médico, Cocinero. enfermero, y todas las actividades propiamente domésticas, ¿no? Ahora hay Sí, un tema que es trabaja muy mucho. preocupante en México. Creo que empieza primero por la desinformación, la ignorancia, que muchas mujeres no saben sus derechos al momento de un divorcio o incluso de una separación conyugal. Y la otra parte está la informalidad, porque más del 50% de los mexicanos trabajan y ganan su dinero informalmente. Entonces, en esos casos, ¿qué se hace? Lamentablemente, la informalidad que no te permite tener un número determinado, se tendría que acercar a ese número a través de pruebas periciales. Una muy interesante se llama prueba de trabajo social, que puede cuantificar, si bien es cierto, no fiscalmente, sí puede cuantificar, por ejemplo, horas, cuánto equivaldría ese trabajo con una remuneración económica si te pagaran. Entonces lo que trata de hacer es dignificar el papel de aquel cónyuge o aquel concubino o aquella persona que está en el hogar que no se dedica a una actividad laboral fuera, sino que lleva a cabo las tareas dentro del hogar. Eso es prácticamente lo que quiso hacer el legislador, además de la Suprema Corte de Justicia, bueno, de lo que queda de la Corte, que en la primera sala en aquel momento dijo, vamos a dignificarlo a través de 2 mecanismos. Uno se llama pensión alimenticia asistencial. ¿En qué consiste? Sencillo. Estuvimos casados 20 años, pero esos 20 años fuiste ama de casa, dedicándote preferentemente al hogar. En ese momento, tú tendrías derecho 20 años de pensión alimenticia, porque me dedicaste 20 años y te dedicaste al hogar, y hay que ser honestos, muchos matrimonios progresan por la ayuda y el soporte que les da una mujer. Ahora, reitero, esto no es solamente de hombre hacia mujer, puede ser que ahora esté invertido el papel, que el hombre sea quien haga labores domésticas, quien lleve a la escuela, recoja, traiga, haga. Entonces sería en reciprocidad. Pues es así como si fuera un engranaje silencioso que hace que funcione perfectamente la máquina del hogar. Claro. Pero muchas mujeres hasta este momento no lo saben. ¿Cómo son los puntos que se argumentaron o que se pusieron para poderlos ver y denunciar? ¿O cómo se hace para poder...? Porque muchos se confunden. ¿Qué es lo que le están dando la pensión a sus hijos? Pero otra cosa muy diferente es la pensión que le pueden dar a una familia, a una mujer como ama de hogar. Sí, claro, es totalmente diferente. Unos son los alimentos para los hijos y otros podrían ser los alimentos que se llaman alimentos asistenciales, pensión alimenticia asistencial, donde se te tiene que computar cada año de, por ejemplo, de matrimonio, y si son 20 años estás obligado a darme alimentos en los mismos términos que se los das a tus hijos. Es una ampliación de la pensión y de los alimentos. Inclusive mucha gente no tiene hijos. Están casados, vivieron casados 6 años. Ok, esos 6 años tú te quedaste cuidándome, tenía yo en la mañana ropa planchada, desayuno, que sí pasa mucho. En ese caso, 6 años estoy obligado, posterior a esta relación matrimonial, si nos divorciamos muy bien, 6 años me tienes que dar alimentos. Se llaman alimentos de pensión asistencial.
definido por la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece básicamente que se compense al cónyuge que estuvo al cuidado del hogar haciendo y dándole importancia a las tareas del hogar que no se tenían en el pasado. Hola Marquito, ya me integré para querido acá. Es René. que está bastante interesante esto y los estaba escuchando. Y esto, a ver, quiero nada más que me quede muy claro. Esto es para las parejas que ya están separadas, o sea, es como una pensión que se le está dando a la mujer que en esta estructura se quedó a cargo del hogar, o Gigi me puede pedir esto, ¿verdad? No, no es cierto. Pero es a lo que me refiero. Pues básicamente sí, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, O sea, porque yo te diré una cosa, por ejemplo, tú tienes hijos, crecieron muy bien, todo ese cuidado que se les dio, que pareciera menos a veces lo hacemos menos, No. de irlos a dejar a la escuela, a recogerlos, estar con ellos prácticamente haciendo tareas todos los días, teniéndote un hogar limpio, con buen desarrollo, todo eso es lo que la Suprema Corte estableció que se tendría que compensar, porque vamos a un segundo punto. Primero, ya quedamos. Asistencia, se llama pensión alimenticia asistencial. 1 año de pensión por cada año que duró el matrimonio. Ok, hasta ahí vamos bien. Pero viene otra figura interesante que casi nadie conoce. Si tú dentro del matrimonio, vamos a suponer que, bueno, no, tú me caes muy bien, pero supongamos que yo estaba casado con Jack. Llámela, Sí, Marquito. no me caes muy bien, pero... Aplícala, que sigue casado aquel niño. Sí, ¿qué pasaría si estuvimos casados 10 años, pero compramos cosas y las puse yo a mi nombre? Ahí viene lo interesante. Se llaman efectos compensatorios. Se puede acceder, Jackie podría ir el día de mañana y demandar no solo el tema del divorcio, sino demandar una compensación de aproximadamente el 50% de los bienes que adquirimos. Que no están estén a tu nombre. Así es, de hecho ese es ¿Así se el han meollo del casado asunto. por bienes separados? De hecho, la mayor parte de la gente que se va a portar mal o que no tiene ganas de hacer algo sólido, hace bienes separados. O en una sociedad conyugal pone todo a nombre de uno y el otro queda desprotegido. Igualmente no tiene que ver con que seas hombre o mujer, pero en la historia, vamos a ser honestos, mayormente ese es el patrón de conducta. Y es que es un problema social tremendamente amplio. Creo que no solamente tiene que ver con el tema económico, sino también cómo se están constituyendo las familias. Porque Cultural. antes una mujer se casaba y era para toda la vida y estaba segura que ese hombre que habías escogido pues iba a estar contigo siempre. Hoy, en el 2023 hubieron más de 160,000 divorcios en México, nada más en ese año. Entonces es como, si no trabajo, salgo de la vida laboral, ya no soy de la población activa económicamente, me divorcio y me quedo en la calle, mi nivel de vida baja, mis accesos bajan. Entonces es un problema realmente medular. Sí, yo creo que es un tema cultural, sociológico, digno de análisis en toda América Latina, pasa en Perú, pasa en muchos lugares. Y entonces, imagínate, yo pongo todo a mi nombre. Y entonces el día de mañana tú dirías, oye, es que lo hicimos, yo estuve aportando, yo también daba mis ahorros, pero todo está a mi nombre. De lo que se trata es de no dejarte desprotegida, de buscar que esa simetría que sí ha existido, ese desequilibrio y desventajas, se hagan menos y se puedan igualar. ¿Y qué pasa si entonces los dos trabajan, los dos aportan? Pero las mujeres ahora hacen todo, trabajan y llegan también a hacer las labores del hogar. El hombre puede argumentar, no, pues es que hacíamos la labor del hogar los dos. Sí, pero imagínate que hacían labor del hogar los dos, pero los bienes nada más los pusiste a mi nombre, entonces tendría un efecto compensatorio. Ahora, quiero hacer una aclaración. Esto opera para lo que hicimos, la riqueza que hicimos durante la relación matrimonial. Lo que venía previo. Sí, no, imagínate, yo venía heredando unos terrenos y hectáreas y no van a entrar Claro, en no esa... sería justo. No sería Aunque justo. se casaran por bienes mancomunados. Aunque se casaran por bienes mancomunados, si algo estaba a mi nombre antes, no es materia de... Pero bienes mancomunados no tiene tanto problema porque se entiende que estamos al 50%. Más bien el tema surge cuando son bienes separados. Por bienes separados. Claro. Esto no le encuentro diferencia. O sea, si al final de cuentas, en bienes mancomunados es lo de los dos, pero en bienes separados lo que se hizo durante el matrimonio es de los dos. Pues el proceso legal, ¿no? Sí, porque tendrías que iniciar, tendrías que demandar. Sí, no tendría es que tan imponerse fácil. Ok. Pero Tendrías cosas que demandar. importantes, ¿no? O sea, un Sí, no, coche, la verdad, una yo- casa, no, que voy a pelearte la televisión. No, imagínate un departamento que vale 5 millones de pesos, tendrías acceso hasta 2.5 millones de pesos. Una figura que creo que también es muy importante para las mujeres mexicanas es la viudez, porque muchos que han tenido trabajo formal han estado en el IMSS, en el ISSSTE, con seguros de pensiones, y muchas mujeres no saben cómo hacer para poder cobrar
les pagan del 60 al 100% de la pensión del marido, ¿no? ¿Cómo es eso, Marco? Pues tienes que acreditar esos derechos ante la institución de seguridad social, sea el IMSS, sea el ISSSTE, y tienes que acreditar esa calidad. Hay una calidad también que se llama cónyuge supérstite, que se reconoce hoy a un concubino con ciertos derechos y obligaciones también para tema de seguridad social también. Y no tiene que ver, repito, con hombre-mujer, porque ahora hay cónyuges del mismo sexo. Entonces, la Corte estableció que dando un derecho de igualdad pueden llegar a deducir derechos. Oye, bueno, y estos derechos de compensación del matrimonio, como tú lo dices, ¿es únicamente para los casos cuando se presentan, como bien lo dices, con que haya habido un acta matrimonial o también para concubinatos y Pues el tema de concubinato es un poquito más complicado de acreditar, Sí. pero también se Pero puede. sí se puede. Sí, sí se puede. Cuesta más trabajo porque no depende de una figura tan sólida como es el matrimonio, que es un contrato al final ¿Y hay del que día. presentar testigos, pruebas? Yo presentaría testigos, yo presentaría videos, Evidencias. fotografías. Sí ha pasado, ¿eh? Ahorita hay un asunto que está muy de moda del medio del espectáculo, de un conductor que murió de Televisión Azteca, todos lo conocen, de Ventaneando. ¿Y qué pasa? Llegó el cónyuge supérstite, porque dice, en su momento vivimos juntos, no se hizo un acta de concubinato, pero vivimos juntos tanto tiempo y se están peleando ¿O contra quién está ok. peleando? contra pues la yo sé asociación. una herencia muy grande. No, pues ya dinos toda la información por si alguien encaja en ese modelo. Es que mucha gente Claro, encaja, por si ¿eh? alguien encaja. Mucha Sí, gente. sí, ellos porque son famosos, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias, Marco, por haber estado Ya, que un aquí con placer. nosotros. Pongan mucha atención, nosotros nos vamos a un corte, pero no tardamos nada, volvemos más aquí en Mañana Estelar.